Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. De la mañana estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial y estamos también en Tribu TV. Muy buenos días a toda la audiencia. Bienvenidos a los radioescuchas, pero también a los televidentes que están en Tribu TV. Mi nombre es Rumi Ceballo y estamos hoy miércoles 25 de septiembre del año 2024. Muy buenos días, Aarón. ¿Cómo estás? ¿Cómo has amanecido? Muy buenos días. Quería invitarlos a que no dejen de visitarnos en nuestro sitio web www.altavoz.p y de ver el programa en vivo a través de nuestro Facebook y YouTube. Estamos en primavera, sin embargo, todavía hace frío y por esta zona lluvia hay que tener cuidado. Las personas que están saliendo con sus vehículos a los diferentes lugares, a sus trabajos, a estudiar, obviamente a diferentes lugares, hay que tener en consideración que las pistas están mojadas. Obviamente no en todo Lima, como sabemos hay microclimas en la capital y hay que tener en consideración ello. De acuerdo, hay que manejar con mucha cautela. Rumi, hablando de transporte, sí o sí va a haber paro mañana, hay que alertar a nuestros oyentes y televidentes. Justamente la ANITRA, que es la Asociación de Transportistas, ha señalado que el día de mañana efectivamente se está realizando esta paralización de los transportistas porque están exigiendo al gobierno ya medidas claras, medidas duras contra la delincuencia, contra estas extorsiones que lamentablemente ya ha costado la vida de 3 conductores, de 3 personas transportistas que precisamente realizan esta labor. Claro, lo que tenemos información o la respuesta que hemos obtenido desde la policía es que es culpa de la informalidad. Puede ser culpa de la informalidad, pero se tiene que dar solución a ello. El sistema de transporte público es un activo crítico esencial para el funcionamiento del país. Si se ataca ese sector, se paraliza el país. Definitivamente, y es que estamos viendo que no solamente en el sector transporte ocurre esto, también las bodegas, las peluquerías, las pollerías, en todo caso diferentes establecimientos comerciales son víctimas de este tipo de delincuencia y la informalidad obviamente trasciende a la delincuencia, a las extorsiones. Hoy vamos a tener un poquito más adelante a Martín Valeriano, vamos a conversar con él, él es presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, ANITRA, precisamente para que nos explique de qué se trata esta paralización del día de mañana. De acuerdo, además en la víspera tuvimos al exministro Gastón Rodríguez, quien advirtió que el 90% de delincuentes que son capturados por la policía son liberados. En ese sentido es necesario un trabajo transversal, un trabajo en conjunto de todos los poderes del Estado para darle solución a este problema que nos mantiene en vilo. Y efectivamente, y es que la población persiste, sabe perfectamente que no hay un buen trabajo, no hay una labor eficaz, no hay una labor eficiente por parte del ministerio respectivo para hacerse cargo sobre estas mafias, sobre esta delincuencia que está atacando diferentes lugares del país. Y es importante señalarlo, el ministro del Interior tiene que poner obviamente las barbas en remojo y tiene que dar medidas adecuadas, claras, en función también de la disponibilidad de la Policía Nacional del Perú. Y si no lo hace, el Parlamento está en la obligación de interpretarlo como va a ser y eventualmente censurarlo, pero lamentablemente no va a ocurrir. Así es. Hay que indicar además que la presidenta Dina Boluarte ha hecho un llamamiento, ha señalado lo siguiente: mi gobierno se mantiene firme, ha indicado que en su gestión no hay espacios para la corrupción. ¿Qué opinas de lo que ha señalado la presidenta de la República, compañero? Que la corrupción está al lado de ella. Hablamos de su hermano, por ejemplo, Nicanor Boluarte. Además, todo lo que representa a ella está relacionado con la corrupción. Ella viene de las entrañas de Perú Libre. Y lo que tiene que hacer simplemente para
aumentar un poco la menesterosa popularidad que tiene es comprarse la bandera de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Y le pedimos un solo tema que resuelva eso y vamos a estar tranquilos hasta el 2026. De lo contrario, como advirtió Enrique Valderrama, puede ser vacada el próximo año o antes. Así es, la presidenta Dina Boluarte ha enviado un mensaje a los detractores que ella considera de su gestión. Indicó que a las mentiras y a las críticas le respondemos con más trabajo. ¿Cree realmente que está realizando una labor eficiente, eficaz la presidenta de la República, Aarón? Yo he conversado con diferentes economistas, quienes incluso ven el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Señalan que vamos a crecer este año alrededor del 3%, siempre señalan esto, a pesar del gobierno de Dina Boluarte. Entonces viene siendo un lastre para nuestro crecimiento económico. Así es, ella ha señalado, la presidenta ha manifestado: los invito a dejar atrás sus resentimientos y a unirse a trabajar con nosotros. Súmense al equipo que apuesta por el esfuerzo, la dedicación y el trabajo para construir más colegios, más hospitales, más puentes y más carreteras. Obviamente es genuina, de alguna manera, buscar dejar atrás los resentimientos. Sin embargo, ¿esto podría darse en el país? Ella no tiene ningún tipo de oposición. En este momento puede gobernar como desee y debe aplicar las normas que se necesitan para resolver el tema de la seguridad ciudadana, para destrabar proyectos mineros, para construir colegios, hospitales, etcétera, pero no lo hace. Parece estamos ya en un ambiente preelección, ya estamos hablando de quiénes van a postular, y eso quiere decir que ya queremos deshacernos indirectamente, como sea, del gobierno nefasto de Perú Libre, ¿no? Efectivamente, y es que hay además un contubernio porque tanto el Ejecutivo como el Congreso trabajan en pared. Sabemos perfectamente que las bancadas del Congreso están apoyando decididamente a Dina Boluarte, aunque ya se están viendo algunos atisbos de algunas rupturas. Como la negativa para que viaje, ¿no, Rumi? A la ONU, a la Asamblea de las Naciones Unidas. Para que viaje a Estados Unidos, lo ha señalado, y ella también se ha enfrentado de alguna manera al Congreso, pero sabemos que ambos se están defendiendo, ambos quieren llegar, tanto el Ejecutivo como el Congreso, quieren llegar de buena manera a las elecciones del año 2026. Pero la pregunta es si a las bancadas que hoy sostienen a la presidenta les conviene llegar de la mano con Dina Boluarte 2026. Yo creo que no, así que no se descarta que el próximo año sea vacada la presidenta. Lo concreto es que en el Perú hay delincuencia, lo concreto es que en el Perú hay sicariato, hay extorsiones, y lamentablemente no se está haciendo nada. Por eso que los transportistas el día de mañana están levantándose, van a hacer una movilización, están paralizando sus actividades, y eso sí va a perjudicar sobremanera a todas las personas que quieren movilizarse a sus trabajos, a sus colegios, a las universidades, que quieren desplazarse por la ciudad. Hay que tener en consideración que se tiene que combatir la delincuencia de una manera decidida, de una manera muy fuerte, Aarón. En un país que es 70% informal, no es la solución pedirle a los trabajadores que apliquen el teletrabajo. Me parece irrisorio, hasta una falta de respeto, Rumi. Definitivamente los tiempos han cambiado. Como sabemos, el teletrabajo también ha llegado para quedarse. Puede haber un tipo de trabajo mixto, sin embargo, es necesario que las personas puedan asistir, porque se atiende mejor cuando la clase es presencial, por ejemplo. Hay mayor productividad cuando las personas van a sus centros de labores, Aarón. Sí, bueno, entonces vamos a una pausa y retornamos, porque como siempre, venimos cargados de información para que usted esté muy bien informado. 7:09 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital, hacemos una breve pausa y retornamos. Ya volvemos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM, las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM, las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más.
Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Retornamos, estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial, pero también estamos en televisión abierta, canal 20.1, Tribu Televisión. Vamos a pasar de inmediato a conocer las noticias de Altavoz, las 5 de Altavoz. Muy buenos días, Alisa Durán. Buenos días. Buenos días, compañeros, buenos días con todos. 7 de la mañana con 12 minutos. Estamos en los 91.1 de Vital FM a través de Altavoz. También un saludo para nuestros radio oyentes y televidentes que nos están viendo desde el canal Tribu Televisión. Altavoz pone al alcance las 5 principales noticias para que empieces tu día bien informado. Domingo Pérez podría pasar 8 años tras las rejas de ser hallado culpable, advierte el abogado Andy Carrión. Así es, justamente aquí en el programa tuvimos al abogado Andy Carrión. Él ha advertido que si el fiscal es hallado culpable podría tener esa cantidad de sanciones, ¿no? Estar tras las rejas 8 años. Ello luego de que se revelara que el integrante del equipo especial Lavajato afronta una investigación fiscal por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito y de acuerdo con la pesquisa del fiscal Regis Oliver Chávez Sánchez, Pérez presenta un desbalance patrimonial de 131,000 soles entre los años 2018 y 2023. No es poca cosa, Aarón. Claro, evidentemente esta pesquisa se abrió luego de la denuncia de una ciudadana y podemos ver en Pérez signos exteriores de riqueza, como lo llaman los abogados, y es la punta del iceberg, ¿no? Y ahora que en investigación preparatoria vamos a conocer realmente cómo es que ha aumentado el patrimonio de este fiscal tan mediático. Bien, vamos a continuar con las noticias de Altavoz. Alisa Durán. El abogado Elio Riera informó que asumió la defensa legal de Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín, quien es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y cohecho activo. Justamente Riera dijo que decidió aceptar la propuesta de asumir el patrocinio de Chibolín luego de haberse reunido con él en determinados días. Lo hemos tenido aquí al abogado Riera en el programa y él obviamente de alguna manera ha comentado sobre este caso. Justamente él ha informado que ha asumido la defensa legal de Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín, y este caso está dando mucho que hablar, Aarón. Claro. Lo que él va a buscar es evitar, evidentemente, que se dicte prisión preventiva contra Chibolín, porque luego de que se cumpla esta detención preliminar a 7 días, indefectiblemente el fiscal va a pedir prisión preventiva en su contra. Lo que va a buscar Riera, quien se ha arrojado a los brazos de Show, va a hacer que va a buscar evitar que metan preso a su patrocinado. Hay que recordar que Andrés Hurtado es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias, de lavado de activos y de cohecho activo también. Vamos a conversar sobre el tema en un breve momento más con algunos expertos, pero vamos a conocer la tercera del altavoz, compañera.
Vía Expresa, Paseo de la República, cerrará por 15 días a tomar sus precauciones. La empresa municipal de apoyo a proyectos estratégicos, EMPE, anunció el cierre de la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes de sur a norte, entre la avenida República de Panamá en Barranco hasta 28 de julio Miraflores, hasta el 9 de octubre, debido a trabajos de mantenimiento. El gerente general de EMAPE, Carlos Peña, él ha señalado, ha indicado que esta obra de renovación de la mencionada vía, conocida también como el Paseo de la República, abarcará toda su extensión. Estamos hablando de 10 kilómetros. Este corredor interconecta el Cercado de Lima con Lince, con La Victoria, con San Isidro, con Miraflores, con Surquío y Barranco. Es una obra emblemática que en su momento lo hiciera Luis Bedoya Reyes. Aarón. Sí, en efecto, de acuerdo con EMAPE, las labores de mantenimiento comprenderán desde Barranco hasta la Plaza Grado en el Cercado de Lima. Es por eso que van a ir avanzando por tramos y desde aquí vamos a informar a nuestro público para que tomen las precauciones del caso, porque con esas obras de todas maneras se van a producir tráfico, ¿no? Efectivamente, las obras van a ser de manera progresiva. Esto aproximadamente va a durar 3 meses. La intención es que no se afecte el desplazamiento de los vehículos, porque como sabemos es una vía rápida, muy transitada en muchos momentos del día. Alisa Durán, la siguiente información. Noticia internacional. Milei rechaza en ONU la Agenda 2030 y critica que se permitiera el ingreso de dictadores como Cuba y Venezuela. El presidente de Argentina habló muy fuerte y claro durante su discurso en la 79 Asamblea de las Naciones Unidas, en donde calificó a la organización como un leviatán de múltiples tentáculos que pretenden decidir cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es, el gobernante argentino resaltó que la única manera de garantizar la prosperidad es limitando el poder del monarca, garantizando la igualdad ante la ley y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los individuos. Justamente el liberal libertario en Argentina ha cuestionado a su vez que la ONU haya permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras de Cuba y de Venezuela. Claro. Por último, el economista hizo un llamado a las naciones libres del mundo para que se unan en lo que llamó la creación de una nueva agenda de la libertad, por lo que expresó su desacuerdo con el Pacto del Futuro que fue suscrito el domingo pasado. Sobre este Pacto del Futuro vamos a conversar, supongo que mañana, Rumi, con Juliana Caxi, a ver qué nos dice al respecto. Efectivamente. Alisa Durán, la quinta de altavoz. Noticia económica. BCR. Exportaciones no tradicionales aumentaron en un 33.6% en julio del 2024. Las exportaciones no tradicionales sumaron 1.792 millones de dólares en julio del presente año, un crecimiento de 33.6% con relación al mismo mes del año pasado, informó hoy el Banco Central de Reserva. Justamente la entidad ha señalado que este aumento de los envíos al exterior, es decir, de las exportaciones no tradicionales, se debe principalmente a los mayores volúmenes embarcados en todos los sectores y a los mejores precios de los productos de exportación, de agroexportación también, y al sector pesquero no tradicional, dada la menor oferta peruana en el mercado mundial. Además, el BCR ha señalado que en julio de este año se han registrado las mayores ventas de productos no tradicionales en la mayoría de nuestros principales destinos, excepto China. ¿Qué son exportaciones no tradicionales? ¿Son productos que tienen valor agregado, Rumi? ¿Cómo es el concepto? Son los que tienen, efectivamente, como tú lo dices, tienen mayor valor agregado, generan obviamente mayor dinamismo laboral. Esto significa entonces empleo. Así es. Estamos a las 7:19 de la mañana, estamos en altavoz, pero también hay que indicarles que el gobierno, ya salió publicado ayer, esta ley que reforma el sistema privado de pensiones. Mucho ojo al tema, va a generar mucho debate y sobre el tema también tenemos a un invitado. Muy pronto estará con nosotros en altavoz. 7:19 de la mañana, estamos en altavoz en Vital. Hacemos una muy breve pausa y retornamos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego.
En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Con 23 de la mañana estamos en Altavoz, estamos de vuelta también en Vital y en Tribu Televisión. Compañera Alisa Durán, tenemos una encuesta que justamente ayer la hemos lanzado a través de las redes sociales. ¿De qué se trata, Alisa? Acerca de Domingo Pérez. La Junta Nacional de Justicia ha manifestado que Domingo Pérez tiene pues un derecho al debido proceso, ¿no? A la investigación. Y respecto a eso hemos enviado una encuesta en donde usted puede opinar, nos puede buscar en Twitter en altavoz.p, en donde vamos a tener siempre las 5 noticias para que estés bien informado. ¿Usted cree que la Junta Nacional de Justicia protege a José Domingo Pérez? ¿Ustedes qué opinan, compañeros? Hasta ahora, ¿cómo van los resultados, Alisa? Un 93% dice que sí, un 6.7% dice que no. Así es, pero hay que tener en cuenta que toda persona siempre merece, obviamente, un juicio adecuado, un debido proceso. Eso es necesario, es vital, obviamente, para que todo tipo de procedimiento judicial se lleve a cabo. 7:24 de la mañana, estamos en Altavoz, estamos en Vital y ya estamos con... Antes de eso, Rumi, tenemos Ibáñez. una información Sí, de sí. último minuto que Alisa nos va a compartir, A ver. por favor. Altavoz te pone al día. El Ministerio del Interior no autoriza que el agente a cargo del vehículo presidencial acuda a la Comisión de Fiscalización por el caso del cofre. Sostiene que se trata por temas de seguridad. Noticia de último minuto. Estamos hablando del cofre, estamos hablando del vehículo que utiliza la presidenta Dina Boluarte para desplazarse por la ciudad, lo que significa que están protegiendo Totalmente. de alguna manera la información. No quieren que salga a la luz exactamente qué es lo que pasó con ese cofre, con ese vehículo donde habría estado Vladimir Cerrón, Aarón. Sí, se confirma, pues, no es evidente que este gobierno
de Perú Libre protege a su líder, a Vladimir Cerrón. Así es. Bueno, ya estamos aquí con nuestro invitado. Muy buenos días al doctor Renzo Ibáñez. ¿Cómo es usted? Bienvenido a Altavoz en Vital. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por lo de doctor. Muchísimas gracias. Lo primero, y la noticia es muy importante señalarla. ¿Qué opinión tiene usted de esta decisión de no permitir que el chofer, que el conductor del cofre del vehículo que utiliza la presidenta Dina Boluarte asista a la respectiva comisión del Congreso para dar a conocer qué pasó efectivamente, si llevó, si transportó o no a Vladimir Cerrón? Bueno, lo primero que me suscita, lo que siento inmediatamente es que hay muchas cosas que este gobierno y en particular el Ministerio del Interior tiene que ocultar. Y si algo tienes que ocultar es porque realmente algo ha pasado o algo temes. Y en ese sentido creo que el gobierno y en particular el ministro del Interior necesita generar algún tipo de gesto para que la ciudadanía pueda sentirse, sobre todo en medio de una circunstancia como la que vivimos hoy en día, ¿no? Con sicariatos, con crimen organizado, con la calle totalmente fuera de control. Incluso ahora en la mañana yo estaba viendo, por ejemplo, que un comedor popular estaba siendo extorsionado y al cual le pedían 20,000 soles. Increíble. En esa circunstancia, tener un ministro del Interior tan cuestionado, mire, yo conozco al señor Santibáñez de hace muchísimos años. Yo postulé al Congreso por primera vez en el año 2011. Recuerdo que lo encontré en esa elección y me parece que también en el 2016. Y me parecía un buen político en la medida de que era bastante conocedor de sus temas, y me sorprendió verlo también, gratamente, tengo que aceptarlo, como ministro del Interior. Además, ponía muchos puntos sobre las CIES respecto del tema caviar, era bastante confrontacional y creo que era muy interesante como personaje, pero creo que debido a todo lo que ha salido últimamente ha ido perdiendo legitimidad. Tan es así que este conglomerado, este conjunto, esta coalición de gobernabilidad un poco precaria en la que están APP, el fujimorismo y, bueno, por supuesto el gobierno, están que lo sostienen, ¿no? De una manera además desoyente, ¿no? Es decir, totalmente lejana a lo que la población está esperando en este momento, que necesita definitivamente un cambio y una frescura, ¿no? Y una nueva legitimidad en el Ministerio del Interior. ¿Se ha convertido en más que un ministro, en un escudero de la presidenta? Totalmente, y con eso está descuidando una serie de funciones que son inherentes, fundamentales, importantísimas y urgentes para un cargo tan importante como este, hoy más que nunca, ¿no? ¿Y debe salir el cargo? Yo creo que sí, yo creo que ya debería empezar a pensarse un relevo, pero sobre todo porque siento que realmente las cosas se nos están, se está saliendo de control, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con lo que seguramente hablaremos un rato respecto al fiscal José Domingo Pérez, pero fundamentalmente también hay que llamar la atención sobre justamente esta coalición de gobernabilidad precaria que es estos grupos parlamentarios como el Fujimorismo y Alianza para el Progreso, que buscan cierta estabilidad, pero en contra de la expectativa de la población, lo cual de repente nos puede costar muy caro. Una ¿no? estabilidad sin exigir nada a cambio. Sin exigir nada a cambio. Ayer escuchaba a Rosángela Barbarán y luego también una noticia que sacó Altavoz respecto del señor Acuña, ¿no? Que no quieren saber nada para sacar de una censura al ministro. Entonces, ¿en qué está pensando el gobierno y en qué están pensando estos grupos parlamentarios de cara al 2026, que es lo más importante, ¿no? Que va a ser una elección muy polarizada, que no van a entender muchas razones, sino lo que va a entender la población es justamente gestos, y son justamente estos los que no existen en este momento. Renzo Ibáñez, pero no se trata solamente de gestos, se trata de acción decidida, porque obviamente no se puede tolerar más sicariato, no se puede tolerar más delincuencia. Mañana, por ejemplo, los transportistas ya han anunciado una movilización, una paralización, que esto va a afectar obviamente a la ciudadanía que requiere transportarse. En esta situación, en todo caso, ¿qué hacer con el ministro que, según la ciudadanía, no hace absolutamente nada?
Bueno, como te vuelvo a repetir, ¿no? Cuando me refiero a gestos, me refiero a acciones contundentes que demuestren y que comuniquen a la población de manera efectiva. Y creo que eso no lo vamos a encontrar en los próximos días, ¿no? Y lo que va a generar además es una frustración enorme. Y lo que no está haciendo en este momento el alcalde de Lima lo están haciendo justamente el sicariato, ¿no? Que es además generar algún tipo de cierto alivio en el tráfico, porque muchas empresas de transporte público no están saliendo por culpa justamente de la extorsión. Entonces, es una situación muy, muy, muy complicada y por supuesto no veo a la presidenta Dina Boluarte tener algún tipo de claridad al respecto, ¿no? Se dice mucho. Perdóname, y es que no se puede tolerar aquí un comedor popular. Eso es terrible, a mí me ha sensibilizado muchísimo. Pobre, o sea, y además en Trujillo, seguramente lo sabes, a un condominio están extorsionando, los vecinos tienen que pagar 50 soles por su tranquilidad. Mira, lo de Trujillo es calamitoso, pero además frustrante, decepcionante y hasta con alguna una dosis bastante alta de rabia. El presidente regional o el gobernador regional, que es el señor Acuña, ¿no? Que prácticamente ha dejado al libre albedrío a toda la delincuencia, al crimen organizado, al tráfico del oro, a la minería ilegal, hacer lo que le da la gana en esa gestión, es aquel que no está de acuerdo con la censura del ministro del Interior, que en este momento lamentablemente tiene que preocuparse primero por chalequear a la presidenta y en segundo lugar por cuidarse del mismo. Entonces no está en condiciones para poder hacer las cosas que corresponden, y lo dice quien en este momento está haciendo una acción y una gestión totalmente deficiente respecto de los trujillanos, y eso los peruanos no lo podemos permitir, a que levantar la voz de protesta, ¿no? Sobre eso, César Acuña, de tono burlesco, dijo: la región está como la Vallejo, en baja, y esto porque no ejecuta su presupuesto para temas como seguridad, por imagínate, ejemplo. hasta con esas bromitas, ¿no? Que realmente generan y causan indignación. Contubernio por parte del gobierno y el Congreso. Tú has señalado, efectivamente, las bancadas están apoyando a la presidenta Dina Boluarte. Sí. Pero ¿no crees que existe ya cierto atisbo de fricción al no haberle permitido a la presidenta Dina Boluarte que viaje a Estados Unidos? A ver, ese gatopardismo, pues, ¿no? Hay que cambiar un poquito para que no cambie nada. Entonces, yo supongo que, mira, al final estas alianzas son, como vuelvo a repetir, precarias, y en cualquier momento van a tener fricciones, tensiones y resquebrajamientos, porque van a pasar probablemente al ataque y van a desconocer todo lo que han hecho ellos de cara al 2026, ¿no? Con lo cual la ciudadanía y sobre todo el electorado en esta fecha tiene que estar muy, muy atento, para que todos aquellos que han hecho irresponsabilidades, que no han estado comprometidos con el curso de la nación, que no han sido lo suficientemente responsables, en fin, cumplan y asuman, ¿no? lo que corresponde. Para mí particularmente, el señor Acuña debería asumir un castigo electoral. Ojalá que no pase la valla. Nos ha metido además una bancada de la peor en este momento, para empezar, el presidente del Congreso, pero además hemos tenido un violador, mochasueldos, en fin, una serie, etcétera. Prácticamente casi toda la bancada que ha metido al Congreso tenía algún cuestionamiento o alguna ilicitud. Entonces, eso debemos hacerle recordar. ¿Qué cosa es Alianza para el Progreso? ¿Es un partido? ¿Es un club de amigos? ¿Es una empresa? Yo creo que es un mecanismo para concretar una aspiración personal de una sola persona, ¿no? Que es el señor Acuña. El señor tiene dinero, tiene cierto triunfo en algunos aspectos de la vida, entonces ha querido complementarlo con la política y tener poder. Supongo que eso era un poco la expectativa, y alrededor de eso se ha ido construyendo esta organización, a la cual no le puedo llamar, por supuesto, partido político, ¿no? No consigo en mi cabeza que dentro de APP haya antiacuñismo, ¿no? O que haya alguna tensión entre una facción que no sea los Acuña y qué sé yo, como pasa así en otros partidos, aunque a veces parezca no tan interesante. Sí, la presidenta Dina Boluarte ha señalado con claridad, ayer ha enviado un mensaje a los detractores, como tú en este momento posiblemente, dice que a las mentiras y a las críticas le respondemos con más trabajo. ¿Qué le dirías? Que no nos ha respondido nada, ¿no? ¿Qué trabajo, no? Que no hay, claro, ¿cuál es el trabajo? Nuevamente, es decir, hay un gran problema que tienen lamentablemente los gobiernos hoy en día, y ese es el problema de la política en general, que no hay políticos comprometidos ni políticos formados, ¿no? La señora de repente ha tenido
algunas iniciativas por ahí, pero probablemente no sabe lo que es la política con P mayúscula. Y otras personas, como por ejemplo el caso del actual alcalde de Lima, nuevamente, ¿no? Que creo que le falta comunicar muchas cosas y sobre todo dedicarse a cosas bastante puntuales, ¿no? Que son además de la expectativa de la mayoría de los ciudadanos. Es decir, hay un problema de comunicación, pero también hay un problema de gestión porque no se están dando cuenta cuáles son las prioridades del país. Así es. Y hay otro problema fundamental en el caso de la presidenta, ¿no? Que tiene que además que defenderse, ¿no? Y en el caso de Rafael López Aliaga, anunció ya la intención de crear una suerte de GEIN, de Grupo Especial de Investigación, para poder de alguna manera atacar, digamos, los focos de la delincuencia. ¿Qué opinas? A ver, nuevamente, no sé si es labor de la lo digo incondicionalmente porque probablemente uno pueda meterse en eso, sí, porque, a ver, tratas de colaborar con la policía y qué sé yo, el serenazgo, pero la verdad que es una situación bastante limitada lo que puede hacer entre sus funciones el alcalde de Lima, por más coordinaciones que tenga con otras alcaldías a nivel regional o de la municipalidad o de Lima metropolitana. Pero no es la labor fundamental de un alcalde, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene el país, perdón, que tiene Lima en este momento es el problema del tráfico. Y como te vuelvo a repetir, quien lo está solucionando no es el alcalde, sino los extorsionadores. Entonces, claro, sí hay un problema de inseguridad ciudadana, pero fundamentalmente me parece que hay un problema de gestión, de mala comunicación en este momento del municipio, pero creo que hay otras aspiraciones que no se condicen con la propia gestión. Tengo la sensación de que el señor López Aliaga lo que quiere es hacerse algunos puntos para postular a la presidencia de la República, lo cual me parecería sumamente irresponsable. ¿Tú sí crees que va a renunciar a la alcaldía de Lima para postular a la presidencia? No lo sé, pero pareciera debido a su actividad, ¿no? A su actitud. O sea, no sé qué tiene que ver nuevamente el municipio. A ver, es cierto que hay algunas cosas que se pueden hacer, como por ejemplo el caso del Hospital de la Solidaridad, cuando lo haces de manera inteligente, lo puedes proyectar, ¿no? de una manera más o menos efectiva, como lo hizo Castañeda en un momento. Seguir con eso me parece fundamental. Es un gran apoyo social que tiene en este momento los limeños. Pero de ahí a buscar recursos y darles viabilidad a los comedores, a las ollitas comunes, me parece que no es necesariamente el gran objetivo. Lo otro, tampoco pelearse con de frente, en el caso de los peajes, que me parece que debería haber sido por cuerdas separadas, pero parecía que la gestión del alcalde tenía eso fundamentalmente, ¿no? Como uno de los puntos sustanciales, mientras los limeños tienen de 2 a 3 horas para llegar a sus trabajos y para regresar a sus casas. Entonces, creo que no hay prioridades en este momento en el municipio y son cosas que deberían reevaluarse de cara a los 2 años que faltan, ¿no? Así es, estamos en Vital, estamos en Altavoz, estamos en Tribu TV 7:37 de la mañana. Señor Ibáñez, el alcalde de Lima en su momento inauguró la playa artificial de Lima en San Juan de Lurigancho. Eso está abandonado, por ejemplo. ¿Qué evidencia, digamos, la labor del alcalde en este momento con este tipo de obras? Yo trato de entender porque, a ver, yo voté por él, por supuesto, de ninguna manera hubiera votado por Urresti, pero, a ver, trato de entender de que quiso tratar de sacar algunas cosas inmediatamente. Y se encontró con esto que la verdad que fue como que a la gente no sé si le generó algo, bueno, generó muecas, ¿no? En todo caso de sorpresa, pero ese es el gran problema de gestionar las cosas a trompicones y de no tener clara sobre todo la política. Y claro, una cosa es el aspecto privado, cuando tú eres gerente, tú eres presidente, tú eres dueño de una empresa, entonces las cosas se hacen como tú quieres y muchas veces los tiempos no responden o responden a lo que tú esperas. En el caso público, muchas veces los tiempos son un poco ajenos, son complicados y tienes una serie de obstáculos que pueden haber generado algún tipo de tensión o de estrés en el alcalde para tratar de sacar cosas inmediatamente, ¿no? Y creo que fue, si no un error, por lo menos un desliz que no le dio la seriedad que correspondía, sí, ¿no? En este momento muchos personajes señalan como una cualidad el hecho de no ser político. ¿Ves en eso una cualidad? A ver, el gran problema es que, y lo digo convencido, por supuesto, con el sesgo que corresponda, que la última vez que se creció
en el Perú de manera sostenida a registros de 7, 8, 9% fue cuando un político estaba en el poder, y ese fue Alan García. Desde el año 2006 a 2011. Las cifras te avalan, ¿no? Y se redujo la pobreza, se redujo la extrema pobreza, se redujo la desnutrición. Fuimos un país declarado haber sido liberado de la de la desnutrición crónica, por ejemplo, ¿no? Y del analfabetismo. Incluso se pusieron banderas. Pero creo sí fundamental recordarle a la población que son justamente los políticos, aquellos que tienen realmente compromiso social, con ideas, con ideología, doctrina, con pensamiento, con programa, con proyección, con un plan histórico que cumplir, aquellos que realmente pueden y tienen la capacidad de poder proyectar un país en el futuro. Y claro, cuando vienen de otras esferas que no son necesariamente la política, porque la política necesita oficio, ¿no? Y ese oficio implica tener cierta paciencia para poder analizar y hacer gestión, ¿no? Porque hacer gestión, como sabes, o sea, cada política pública que tú ejerces, ejecutas, a unos les va a gustar y a otros no les va a gustar. Entonces uno tiene que superar una cosa que acá se ha dicho bastante, ¿no? La decidofobia, ¿no es cierto? Que es lo que ha generado lamentablemente la parálisis del Perú. Lo que ha venido después ha sido una cantidad de gente totalmente ajena a la política, o algunos muy políticos, pero sin estas cualidades que se necesitan para poder dirigir el Estado, y lo que ha hecho es finalmente la parálisis de la nación. Te lo preguntaba porque he escuchado a varios precandidatos presidenciales decir, yo no soy político, y quiere venderse como la propuesta anti-establishment. Claro, sí, pues creyendo que eso va a calar en la población. Es un tema de marketing político, supongo, ¿no? Pero cuando aterrizas en las cifras, aterrizas en las cosas reales, te das cuenta que hemos pasado por una etapa de antipolítica dentro de la democracia, porque la última vez que tuvimos antipolítica fue con Alberto Fujimori, y la mayor obra de Alberto Fujimori es el antifujimorismo. Y lamentablemente todo lo que se pudo conseguir en algún momento terminó lamentablemente destruyendo. ¿El antifujimorismo es el partido más grande del Perú? Probablemente, como lo fue en algún momento el antiaprismo, ¿no? Todo va a estar en función a cómo se crezca, ¿no? Estoy seguro que probablemente el 2026, cuando el APRA nuevamente suba a nivel electoral, tendremos un antiaprismo correspondiente, ¿no? Y es así, es un poco la lógica del Perú desde el inicio de la República, ¿no? Renzo Ibáñez, estás hablando de un político de Alan García que en su momento posibilitó crecimiento de la economía del país y obviamente aminoró, redujo la pobreza extrema y la pobreza en el país, y esto lamentablemente ha crecido debido a la inacción de los diferentes gobiernos. Mira, casi 30% ya. Y esto a pesar, fíjate, de cómo se está comportando la economía en el país. Ahora hemos tenido un repunte de más o menos 4.4. 4.47. A nivel de crecimiento los económico. expertos dicen que es un rebote, en cierto modo. Sí, pero han habido dos factores fundamentales, ¿no? En un principio, por ejemplo, el crecimiento de hace más o menos 3 meses se debía a actividades como, por ejemplo, la pesca, la minería y qué sé yo, ¿no? Y que son, digamos, actividades grandes pero relacionadas con los recursos. Y ahora más bien este crecimiento tiene que ver un poco con el consumo, la manufactura, un poco hay un cierto aumento del crecimiento del empleo. Es decir, la economía peruana se va moviendo, se va dinamizando, pero tiene lamentablemente un gobierno que paraliza, que no tiene idea de qué cosa hacer. O sea, me imagino yo que si tuviéramos un gobierno mucho más sensible y con un impulso real de la obra pública, que es finalmente la que lidera la inversión privada, porque por cada sol que invierte el Estado, por lo menos 4 o 5 soles invierte el aparato privado. Y eso es fundamental porque ahí tienes que atacar bastantes cosas, ¿no? Y una de ellas, por supuesto, es el tema de la delincuencia, el sicariato, el crimen organizado, que es lo que frena finalmente los ímpetus, las intenciones y sobre todo el emprendedurismo tan natural en la idiosincrasia peruana, ¿no? Si no se ataca la delincuencia, si no se ataca directamente las extorsiones, obviamente las personas que quieren invertir en un pequeño negocio, que quieren generar empleo, no lo van a hacer, se abstienen. No,
y lo que hace es finalmente bajar la creatividad, la aspiración natural que tienen los ciudadanos para poder hacer empresa, ¿no? Y creo que eso es algo que hay que llamar la atención porque es bastante injusto, sobre todo porque podríamos salir de esta crisis, ¿no? Si es que se hacen las cosas como corresponden. 7:44 de la mañana, vamos a proseguir la entrevista, pero antes vamos a hacer una breve pausa. Estamos en Altavoz en Vital, 91.1 FM de tu dial y en canal de televisión también, canal 20.1 Tribu TV. Ya volvemos. Ya regresamos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM. 7:47 de la mañana, estamos de vuelta. Precisamente, compañero, tenemos información que le vamos a pedir a nuestra compañera Lisa Durán para que nos informe. Información de inmediato, Lisa. Altavoz se mantiene al día. José Domingo Pérez debería ser apartado de investigaciones en forma cautelar, se manifiesta el presidente del Congreso de la República, Salguana, de la bancada de APP. ¿Qué significa esto dentro de este proceso de investigación al fiscal José Domingo Pérez, Aarón? Lo que sucede es que si aplicamos el mismo rasero con el que se le mide a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tendría que ser de forma inmediata suspendido y luego desaforado del cargo. Para ello vamos a conversar, a ver que venimos conversando con Renzo Ibáñez. Renzo, ¿tú qué opinas? ¿Hay un doble rasero en la Junta Nacional de Justicia? Absolutamente, ¿no? Salió el señor de la ASA el día de ayer a pedir, a decir que el investigado José Domingo Pérez merecía, ¿no? El debido proceso. ¿no? Cosa que no se mostró, no pasó claro, cuando sucedió lo de la señora Patricia Benavides, que además los elementos de prueba eran unas fotocopias, ¿no? Y unos dichos. Por supuesto, ya después la investigación devino en otras cosas, pero en ese momento hubo una reacción absoluta por parte del conglomerado mediático Caviar, que generó presiones y por supuesto los señores de la Junta Nacional de Justicia, que ya sabemos qué colores tienen, hicieron lo suyo, ¿no? Inmediatamente se procesó y se les suspendió en principio por 6 días. Entre líneas, ¿qué nos quiere decir
que sí se merece él un debido proceso, que el resto de ciudadanos no se merecen un debido proceso, o de autoridades en todo caso. Yo creo que quieren calentarlo como si fuera como que así debería ser, ¿no? Pero eso no ha sucedido siempre. O sea, a ver. No debería tener un debido proceso. Debería entonces tenerlo, ¿no? Ajá. Pero, Es por un derecho supuesto, de es un derecho, todos. es inherente, es obvio. Es obvio, Simplísimo. pero a él, no se le estaba, Principista, además. a él no se le estaba preguntando si es que hay debido proceso o no, porque eso se supone que es obvio. Claro. A él lo que se estaba preguntando qué acciones se deberían hacer en función a una situación tan complicada como la que está pasando el investigado Pérez, ¿no? Sin embargo, se cuestiona ese doble rasero, obviamente. Por supuesto, porque se nota que existe una lógica para determinados personajes y otra para otros. A ver, lo que da cuenta es que el sistema de justicia en principio no está respondiendo a las aspiraciones de la gente, ¿no? La justicia no es justicia porque justamente las instituciones no están haciendo su trabajo, y particularmente la fiscalía, que había sido mostrada por los caviares, lo digo directamente, como si fuera una isla de eficiencia donde estaban los funcionarios más probos del Estado. ¿Por qué? Porque ellos justamente la tenían tomado. Ves que hay temas tan terribles como lo que estamos viendo ahora con el señor José Domingo Pérez. Una cosa que me parece alucinante es que este señor sigue investigando un caso como el caso Cócteles, donde hay una serie de personajes que no tienen nada que ver con el tema, los han arrastrado a la investigación y tienen sus cuentas totalmente bien hechas. El señor Briceño ayer, por ejemplo, en el programa de Milagros Leiva lo estaba escuchando y decía, yo no tengo ningún sol de desbalance patrimonial. No conozco los computados. Y no tiene ningún problema, y sin embargo este señor que sí tiene desbalance patrimonial, por lo menos en esta etapa de la investigación, y ya debería pasar a una etapa preparatoria. Pero ya me parece culminó la que preliminar, tiene que pasar a la preparatoria. Tiene que pasar a preparatoria. Entonces, ¿cómo es eso, no? Él va a poder hacer las cosas como corresponde, tiene la legitimidad para hacerlo, y por último, la legalidad para hacerlo. Y ahora respaldado también por Eduardo Salguana, quien es el presidente del Congreso de la República. Eso se evidencia además el apoyo de APP. Sí, Respaldo. o sea, me parece bien en ese sentido, es decir, ya la separación debería estarse dando, es un escándalo real, aunque algunos dirán, bueno, son 150,000, vamos a ver. No He visto en tu Twitter mucho. que has tenido con Ángel Páez, me parece que has tenido una claro, controversia. Pues porque yo me imagino ellos, si se tratara de otras personas a las que no quieren, inmediatamente hubieran sacado los cuchillos para comenzar a decapitar personas, ¿no? Y empieza la Revolución Francesa nuevamente. Entonces, el régimen del terror, porque bueno, en fin, maldito, corrupto, ¿no? Y acá estamos hablando de 131,000 soles que están bastante bien acreditados, por lo cual además no creo que sean solo 131,000 soles, ¿no? Probablemente sea muchísimo más. El abogado Andy Carrión ha señalado que podría tener una sanción, una pena de 8 años de cárcel si es que es hallado culpable. ¿Qué opinas tú? Bueno, lo primero que se está discutiendo algo como eso sobre un fiscal que tiene a su cargo investigaciones muy importantes en el país. Emblemáticas, además. Y que además es una queja más a todas las quejas que ya hemos venido escuchando. Una de ellas es cómo hacer para que unas personas sean procesadas por algo por lo que no ha sido delito y nadie se le mueva un pelo dentro del sistema de justicia, porque todos estamos gritando, esto no puede ser posible jurídicamente, por una cuestión de sentido común, ese juicio no debería no debería existir, ¿no? Sin embargo existe, se le sigue dando presupuesto, se le sigue dando oxígeno mediático, y este señor sigue avanzando. No solamente eso, sino que han ocurrido una serie de casos con una enorme injusticia, con una premeditación, alevosía, ventaja, precipitación, para tratar de poner a la gente en prisiones preventivas, para humillarlas, y algunos no se dejaron, como el caso del presidente Alan García, que finalmente al que se orilló a la muerte, ¿no? Porque no iba a permitir que la figura de la presidencia de la República, la banda presidencial, y sobre todo el pretender humillarlo pueda suceder. Entonces
esa protección que él le dio a la banda presidencial hizo que lamentablemente ya no estuviera con nosotros, pero eso lamentablemente se gatilló a través de una fiscalía que estaba tomada, politizada y que buscaba justamente destruir a los enemigos de un sector del Domingo país. Pérez, Rafael Un Vela sector político. y Gorriti son investigados preliminarmente por el cerco que presuntamente le tendieron al expresidente Alan García. ¿Tú crees que en efecto ellos orillaron a la muerte del exmandatario? A ver, yo creo que el presidente Alan García tenía una decisión tomada. El tema eran los tiempos. Me hubiera encantado que eso no hubiera sucedido, por supuesto, pero el día que se decide la prisión preventiva o la prisión preliminar de Alan García, con eso se estaba decidiendo de alguna u otra manera la muerte también del presidente Alan García. Y creo que está clarísimo que buscaron cercarlo. El objetivo era destruirlo, humillarlo, sin importar las pruebas, sin importar la ciencia jurídica en general. Claro, su problema fue que vino desde España a rendir declaraciones cuando le recomendaron que no lo hiciera, ¿no? Pero en ese momento le dictan impedimento de salida del país, sí. Y a todo va como una retahíla de situaciones desafortunadas y finalmente acabó en lo que acabó, lamentablemente. ¿No? Y lo triste de todo esto es que si se lo hacen a un expresidente de la República, se lo pueden hacer a cualquier ciudadano de a pie. Y yo creo que la lección de lo que pasó con Alan García tiene que ver con cómo se transforma este poder judicial en un poder judicial que realmente mire los problemas de la gente y los resuelva dentro del ámbito que corresponda. ¿Y por qué crees que regresó de España Alan García? ¿Porque confiaba todavía en la justicia peruana? Porque confiaba en él, de alguna u otra manera en la justicia, confiaba en finalmente en el juicio histórico, en el buen juicio histórico que se le hará. Y lo otro era permanecer escapando de una justicia que iba a buscar por todos los medios tratar de destruirlo. Así que él, con lo cual además estaba demostrando también su inocencia, ¿no? A pesar de que le habían dicho no vengas. Quien sabe que delinquió lo hace como lo hizo Toledo, ¿no? Te vas. ¿Qué opinión tienes tú sobre lo señalado en su momento por Jaime Bailey? Él atisba, señala que el expresidente Alan García estaría vivo y es más, estaría en Suiza. ¿Qué le responderías? Bueno, a ver, hay que entender al señor Bailey que en principio él es un literato, es un escritor, ¿no? Él vive un poco de la fantasía y necesita avivar de esa fantasía. Estoy seguro que en cualquier momento saca un libro sobre el respecto. Así que está él preparando la clientela. El escenario para la venta del claro libro. Que sí, no tiene ningún sentido, pero aún así, en todo caso, hay que ver las cosas en términos positivos. No suelo ver yo el vaso medio lleno, nunca medio vacío. Eso nos enseñó Alan García, a ver las cosas con entusiasmo. Y creo que la gente que piensa que Alan García está vivo, de un lado, es un tributo a su inteligencia, y en segundo lugar es una suerte de un personaje tan importante, tan impactante para la historia del país, que su desaparición en el proceso del duelo todavía está en negación, ¿no? Entonces mucha gente no procesa de que Alan García ha sido tan íntimo, ¿no? Y tan íntimo del país, ¿no? Entonces todavía no procesa esta desaparición. Y por último lo ponen al mismo nivel de Elvis Presley, Michael Jackson. Renzo Ibáñez, ¿qué futuro se acerca para el APRA? Obviamente de cara al 2026, ¿cómo están trabajando ustedes entre las bases? ¿Qué están haciendo al respecto para, de alguna manera, aglutinar a la gente que pueda confiar, esta vez posiblemente, en el partido aprista? Yo no creo que sea posiblemente. Yo estoy absolutamente seguro de que las cosas para el partido van a mejorar contundentemente para el año 2026. Este es un partido político, con lo cual se aleja totalmente de los partidos personalistas, de los partidos con dueño, por lo cual hay tensiones internas, hay competencia, hay elecciones, hay formas de ver finalmente, incluso la propia ideología,
Entonces hay discusión interna y ebullición política, y eso va a tomar un tiempo, pero estoy seguro que ordenándonos con las ideas rectoras de Víctor Raúl Haya de la Torre, la justicia social, pan con libertad, la democracia económica, como nosotros lo llamamos, la democracia integral, que no solamente ve al ciudadano como un elector, sino ve un ciudadano que necesita elementos básicos para poder subsistir, como por ejemplo agua, luz, comunicaciones, en fin, ¿no? La democracia que también se traduce en los servicios básicos que le dan dignidad a la población, que son fundamentales esas ideas, y por supuesto con un programa ad hoc para el 2026, estoy seguro que seremos los grandes triunfadores de la jornada que viene. 7:58 de la mañana, Alisa Durant. ¿Qué opinas acerca de las declaraciones? Sabemos que se está dando ahora la Asamblea General de la ONU, estos días hay varios eventos al respecto. Milei acusa a las Naciones Unidas de imponer una agenda de corte socialista. El presidente insta además a los demás países a abandonar esta Agenda 2030 y el Pacto del Futuro, por considerar que proponen soluciones que atentan contra el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. A ver, yo creo que, mira, por principio, creo que los países deben pertenecer a instancias de coordinación internacional, y en particular el APRA, que fue además con Víctor Raúl Haya de la Torre convocado como parte de uno de los sabios que finalmente engendraron lo que se llamó luego las Naciones Unidas. Lo convocó la viuda de Franklin Delano Roosevelt en el año 1947. Entonces sí creo que debe haber una comunidad de naciones que coordine, que genere ciertos sentidos comunes en función al desarrollo de los estados. Es cierto que puede haber discusiones, pero habría que ver también que la superación de la pobreza, el cambio climático, y en fin, una serie de etcétera, que son cosas fundamentales también, creo que son positivas, ¿no? Claro, yo entiendo que hay una agenda que pareciera estar soterrada por parte de un sector progresista y que ha tenido cierto triunfo en estos niveles internacionales, pero todo es discutible, ¿no? Claro, el señor Milei tiene pues estos a veces excesos que son propios además de una Argentina que necesitaba este impulso para poder volver al redil, ¿no? Pero creo que hay que tomarlo con la Agenda 2030? La Agenda 2030 tiene muchos puntos, habría que discutirlas cada una de ellas, ¿no? Y creo que todo tiene finalmente su punto medio, y además no tienen por qué imponerse de buenas a primeras. No estamos en un espacio imperialista, ¿no? Estamos hablando de un conjunto de naciones, de países que se juntan y que buscan sentidos comunes, y hay que discutir las cosas. Y acerca de la invitación y participación a estos gobiernos que son autoritarios, que son como el de Venezuela, como el de Cuba, ¿qué opinas al respecto a esta convocatoria de estos países que son tan cuestionados, sobre todo Venezuela, que al día de hoy todavía no se reconoce el triunfo que ha tenido, la pérdida de Maduro? A ver, en caso de las Naciones Unidas, lo único que tiene que ser es simplemente ser una república, ¿no? Y de ahí las demás distinciones pasan ya por otros organismos, y particularmente creo en el organismo regional, ¿no? El caso de la OEA, por ejemplo, debería ajustar las clavijas para buscar que los países no se alejen de determinados cánones democráticos, y creo que eso es lo que se le ha escapado a este organismo, ¿no? De cómo ser mucho más severo para poder condenar lo que ya sabíamos desde un inicio, incluso desde la época de Chávez, de que eso se está convirtiendo en una dictadura. Entonces creo que ahí hay que revisar los mecanismos para poder buscar algún tipo de cortapisas para que las naciones no se alejen del redil democrático, institucional, republicano, ¿no? de diversidad, de alternancia en el poder, de separación de poderes, que son fundamentales en la democracia, pero a la vez creo también hacer que la justicia a nivel interamericano
Interamericano también deba tener algún tipo de reformas, ¿no? Porque tal como estamos en este momento, la Corte Interamericana ha sido tomada absolutamente por un sector Deberían ideológico. pronunciarse entonces en la ONU acerca de esto. Por supuesto, pero para eso creo no va a pasar porque creo que está tomada ideológicamente, así que hay que buscar una reforma para mejorar esa instancia, ¿no? Y ser más objetiva. Muchísimas gracias, señor Renzo Ibáñez, politólogo, gracias por estar aquí en Muchas Altavoz. gracias a ustedes. Gracias. 8:03 de la mañana, estamos ya en contacto telefónico con el doctor Víctor Andrés García Belaúnde, ex congresista de la República. Muy buenos días, doctor, bienvenido a Altavoz en Vital. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un placer saludarlos. Bien, muchísimas gracias, Aarón Salomón. Tu pregunta. Buenos días. En este enriquecimiento ilícito por el que viene siendo investigado Domingo Pérez, ¿tiene relación con inyecciones presuntamente de dinero por parte de la empresa Odebrecht? Porque usted señaló que si es que Odebrecht ha podido coimear a presidentes, ¿por qué no habría poder hacerlo con fiscales? Bueno, esa ha sido la pregunta de siempre. En realidad, Odebrecht es una empresa corrupta, muy, digamos, con mucha elegancia al aplicar su corrupción, con métodos sofisticados, con anestesia, prácticamente una transnacional del delito que fue descubierta prácticamente en Estados Unidos, más que en nuestros países, ¿no? Aquí se sospechaba todo, pero la información vino directamente de los Estados Unidos, no porque hayan colmeado allá, sino porque usaron bancos americanos para como ruta del dinero que iba a ir a coimas, ¿no? Entonces, ahí surge el escándalo y luego la propia empresa reconoce su participación en la corrupción solamente en algunas obras y no en todas. Pero se sabía perfectamente bien que era una empresa coimera, ¿no? Asolapada, pero muy coimera. Y en el caso del Perú, después de Brasil, es el país que más perjuicios ha tenido en la aplicación de este delito, ¿no? Así que hemos estado preocupados por eso. Y claro, después viene este contrato o este acuerdo de colaboración eficaz, muy eficaz para ellos, negativo para el Perú, y el que hasta ahora no conocemos y que los ha beneficiado totalmente, ¿no? Así es. ¿Usted cree que detrás de la firma de este acuerdo lesivo haya habido corrupción? Es decir, ¿podemos descartar que los fiscales Rafael Vela o Domingo Pérez hayan recibido coima por firmar este pacto lesivo? Mire, cada día que pasa gana la sensación y llegamos casi a una certeza de que aquí no ha habido algo, ¿no? Esto ha sido un acuerdo tan entreguista, donde han presentado mucha gente, ¿no? Primero el decreto de urgencia 003, confirmado después como ley, que quita al Ministerio de Economía de cualquier tipo de función al Estado, y que le da a los procuradores y a los fiscales el poder inmenso de hacer, proponer y hacer y llevar adelante un convenio de colaboración eficaz bajo cualquier condición, ¿no? O sea, los procuradores y los fiscales han hecho todo. También es así de que el convenio de colaboración eficaz no se conoce. No se sabe quién lo tiene guardado bajo 4 llaves. Porque parecería que el fiscal de la nación tampoco lo tiene. Nosotros lo hemos pedido varias veces que nos fuimos congresistas y nunca se nos dio. Y el fiscal Vela Barba, dijo que una vez terminado el convenio, firmado el convenio, lo daría publicidad. Y han pasado 5 años y hasta ahora no lo conocemos. Entonces, hay todo un sistema, una estructura que se ha hecho para permitir que los procuradores con los fiscales hagan todo esto sin que nadie se entere. Doctor, y que nadie discuta
ni pregunte. Doctor Víctor Ergo- Andrés García Belaúnde, por favor le pedimos que se mantenga en línea. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a retornar, por favor. Estamos en Altavoz en Vital, 8:07 de la mañana. También estamos en Tribu Televisión. Ya volvemos. En breve. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Ocho con 8 de la mañana, estamos de vuelta, estamos precisamente con el doctor Víctor Andrés García Belaúnde. Compañero Aarón Salomón, tu pregunta. ¿Qué tal, estimado García Belaúnde? Le quería preguntar si la investigación a Domingo Pérez por enriquecimiento ilícito, luego de que se haya encontrado un desbalance patrimonial de 131,000 soles, es moco de pavo. Lo digo porque ya culminó la investigación preliminar y ahora el fiscal está solicitando pasar una etapa preparatoria. Mire, hay alguien que dice por ahí que 131,000 o 161,000 soles no es nada, ¿no? En 2 o 3 o 4 años, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la cantidad no tiene mucha importancia, sino cómo se han manejado las cuentas. Hemos visto, si es cierto lo que se dice, lo que hemos visto en televisión, en las noticias, que se han sacado dineros de la tarjeta de crédito equivalentes a algunos gastos o algunos consumos y a una extracción a veces superiores al sueldo. Pues yo no entiendo cómo una persona puede gastar 16,000 soles, por ejemplo, en su tarjeta de crédito de un mes cuando gana 14. Yo creo que eso es un poco exagerado, es algo que no necesite su sueldo para nada, que no lo use para nada y tenga otros recursos. Entonces yo creo que el uso de la tarjeta y el uso del dinero que ha hecho ya implica que ha habido algo mucho más que 160,000 de desbalance, ¿no? Y comprar un coche Volvo de esa naturaleza que vale $70,000 cuando ganas 14,000 soles también es algo inusual, porque no solamente es el costo del auto, sino que cada servicio del auto no te baja de 3 o 4 o 5,000 soles, servicio de mantenimiento. Entonces, son gastos muestras de lujo que no debía tener de acuerdo a lo que gana. Pero en fin, finalmente, alguien decía, oiga, pues este es un desbalance de un bodeguero. ¿Y usted qué le pues, responde? El bodeguero no es fiscal, ni persigue ningún delito, pero el fiscal tiene que tener una pulcritud y una exactitud en sus gastos que justifiquen plenamente, sin un tipo de duda, el dinero que gana. Y parecería que en este caso no es así. Claro, también la JNJ ha dicho que, como corresponde a un Estado de Derecho,
que Domingo Pérez merece ser, el caso de Domingo Pérez merece ser tratado con el debido proceso, evidentemente, pero no ocurrió lo mismo con Patricia Benavides, que fue suspendida y luego defenestrada en tiempo récord. Ese es el problema, ¿no? Claro, en el caso de esta institución totalmente sesgada, politizada e interesada en acusar a unos y salvar a otros, está actuando de manera diferente, ¿no? A la señora Patricia Benavides también se le acusó de cosas parecidas y rápidamente fue suspendida y luego destituida. Me parece que hay una vara diferente para aplicar un caso del otro, ¿no? ¿Usted cree que Pérez debe seguir a cargo de los casos lavajatos que tiene a su cargo? Mire, yo hace tiempo que digo que este señor está incapacitado para ser fiscal, ¿eh? Es una persona rara, extraña, con reacciones absurdas y con un sesgo político total, así que no lo veo muy ecuánime para manejar, para ser fiscal. Y más aún cuando quiso irse el mismo al postular a ser juez. Claro. El problema es que se ha mareado, no tiene un soroche de poder. Eso es fatal. Un soroche de poder y no tiene conocimientos adecuados. O sea, por ejemplo, de derecho constitucional no conoce nada. Yo no digo que sea un experto, pero la ley la ha aplicado en muchos casos como le ha dado la gana, ¿no? Uh-huh. Y la Constitución también ha trapeado con ella. Bien, doctor Víctor Andrés García Belaúnde, muchísimas gracias por estar en Altavoz en Vital, le agradecemos, esperemos tenerlo pronto en la radio. Como sabe, estamos muy atentos a sus declaraciones, muy atentos también al quehacer de la política nacional. Gracias, sus palabras finales para despedirse de la audiencia. No, interesante lo que escuché antes, que la entrevista del señor Ibáñez sobre el papel del Perú y de las Naciones Unidas en un momento difícil y complicado como ese día, porque hemos estado viendo las intervenciones de algunos presidentes de las Naciones Unidas y el tema hoy día es un tema bien candente. Ahí estamos a puertas de dos conflictos muy graves, importante, que se pueden extender y pueden causar pues probablemente una tercera guerra mundial. Entonces sí es muy grave lo que está pasando y el Perú está atento y como espectador de un proceso de deterioro de la paz y tranquilidad mundial que puede afectar a todos también, ¿no? Hay que estar preparado para eso. Muchísimas gracias, muy amable, doctor Víctor Andrés García Belaúnde. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos. Estamos en Altavoz en Vital, pero también en Tribu Televisión. Ya volvemos. Ya volvemos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más.
Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía. Ocho con 16 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital y ya estamos conectados con Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC. Muy buenos días, doctor Crisólogo Cáceres, bienvenido a Altavoz en Vital y también a Tribu TV. ¿Cómo está usted? Buenos días, Rumi, buenos días, Aarón. Un gusto estar en el programa de ustedes, ¿no? Para tratar un tema que nos preocupa a todos, a millones de personas en realidad. Así es, y es que justamente ayer se ha promulgado, ha salido publicado ya esta ley que reforma el sistema de pensiones en el país. Hay debate, está generando mucha controversia, los jóvenes están preocupados y el fisco también podría verse afectado. ¿Qué opinión a priori tiene usted de esta publicación, de esta ley de reforma del sistema de pensiones que lo ha propiciado el fujimorismo en el Congreso de la República? Bueno, nos parece una pésima ley, ¿no? Nos parece muy mal que el gobierno haya promulgado esta norma que ha sido duramente cuestionada por los expertos, por el Consejo Fiscal, en el cual hay exministros de Economía, por el propio Ministerio de Economía y Finanzas, y ello debido al gran gasto que va a suponer para el Estado, porque esta ley eufemísticamente denominada Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano no tiene nada de modernización, sino que por el contrario lo que hace esta ley es recortar derechos e incorporar a la prepo a personas que de repente no quieren estar en el sistema, pero que se van a ver involucradas porque así lo manda esta norma. Esta ley es muy larga, no la vamos a analizar en detalle, pero sí le vamos a explicar a la numerosa audiencia de ustedes cuáles son las novedades principales que tiene esta ley. Los aspectos más Lo primero es que esta ley presunta de modernización del sistema previsional prohíbe cualquier tipo de retiro total o parcial de los fondos. O sea, se supone que ya no se van a autorizar, así tengamos una pandemia o situación similar, más retiros como los que han venido sucediendo en los últimos años. En segundo lugar, establece que la edad para acogerse al régimen de jubilación anticipada, conocido popularmente como reja, sube inexplicablemente de 50 a 55 años. Es decir, personas que de repente habían perdido el empleo, no tenían cómo subsistir, pero podían acogerse al régimen antes de tiempo, ahora van a tener que esperar unos cuantos añitos más para poderse acoger a este beneficio, que obviamente sirvió para ayudar a muchas personas. Acá hay otra novedad que es terrible, ¿no? Se obliga a los trabajadores independientes a pagar una tasa de aporte obligatorio. Hay muchos trabajadores que no laboran en entidades privadas o públicas, que tienen una planilla, que les abonan mensualmente su salario, que les hacen los descuentos de ley, etcétera. Hay trabajadores que ganan el día a día con su trabajo. A esos trabajadores que ganan el día a día con su trabajo y que están al margen del sistema, los van a incorporar a la fuerza y les van a descontar, las empresas que los contratan, les van a descontar el aporte a la AFP. Entonces, esas personas son a la fuerza involucradas en un sistema en el que no creen, que no desean estar y que de repente cuestionan por distintas razones. Pero lo más importante, les van a mochar varios soles del ingreso que tenían programado. Sobre este asunto quería preguntar una cosita. Algo muy curioso, ¿no? Porque la ley establece que todo el mundo va a tener derecho a una pensión que va a poder variar, va a poder ser de 300, 400, 600 soles. Todo el mundo va a tener pensión. Dicho así, suena muy bien, ¿no? Nadie podría estar en contra de ello. El gran problema, ¿cuál es? Que hay muchas personas que tienen poquitos aportes. Entonces, no llegan al monto necesario para poder tener una pensión de 600. Claro. Entonces, esta ley le dice al Estado, si el aportante no logró poner en su fondo suficiente dinero, tu Estado vas a poner la plata que falta. El Estado va a tener que financiar el dinero para que haya pensión
y que la AFP pueda seguir haciendo el negocio. Sí, que hace, señor Crisolo, ¿no? señor Crisolo. Establece también, y tú hablabas de los jóvenes. Señor Los Crisolo, jóvenes tienen derecho a estar preocupados. Sí, yo Porque quería acá lo que dice preguntarle la ley es apenas la persona Tiene una duda. cumple 18 años, Ujú. ¿ya? Está obligada a afiliarse, sea el Sistema Nacional de Pensiones o sea el Sistema Privado de Pensiones. Y si no manifiesta su voluntad, se afiliará automáticamente a la al Sistema Privado de Pensiones, o sea, a la AFP. Es una locura. El chico de 18 años acaba de salir del colegio, no tiene trabajo todavía, tiene que decir incluso si va a estudiar en la universidad, en el instituto, o va a empezar a trabajar. Tiene su mente llena de muchas cosas, no ha tenido tiempo de informarse sobre los sistemas pensionarios, pero ese niño ya tiene que tomar una decisión de vida. Tiene que decir si se va al sistema privado o tiene que decir si se va al sistema público, y si no, a la prepo lo meten al sistema privado de pensiones. Señor Crisólogo Entonces, Cáceres, un momentito por favor, tenemos una pregunta de nuestro compañero Aarón Salomón, adelante. Sí, en simple, Dale, Aaron. esto está funcionando como la ONP finalmente, ¿no? Porque tomando en cuenta que es complicado llegar a un chanchito, como se le conoce, para conseguir estos 600 soles mensuales, al final el Estado va a asumir todos los pagos y el Estado somos todos nosotros, ¿no? Exacto. O sea, al final somos nosotros, los ciudadanos, que pagamos impuestos, que nos preocupamos por estar dentro de la formalidad, quienes vamos a acabar financiando esto. Y más aún, teniendo en cuenta que se está creando el aporte por consumo. El aporte por consumo, que también fue uno de los caballitos de batalla para que la ley fuera presentada ante el público, va a implicar ¿qué cosa? Que cuando se preste un servicio, cuando se haga una compra de lo que fuere, si te cobran el IGB correspondiente, una parte de ese IGB que te cobran ya no va a ir al Estado, ya el Estado va a renunciar a ese monto, y ese monto va a ir al sistema de pensiones que se cree, digamos a la AFP. Así Entonces, es. ¿qué va a implicar? Es el aporte por consumo, en la práctica va a implicar una reducción en los ingresos del Estado. El Consejo Fiscal ya ha estimado que si esa medida se implementa, la del aporte por consumo, esto va a tener una implicación muy grande, porque va a poder costar hasta el 23.3% del Producto Bruto Interno del país. Eso es muchísimo. Para financiar la cantidad de miles de millones de soles que se van a tener que aplicar a esto. Es un disparate. O sea, el Estado no solo va a completar pensiones, sino que además va a renunciar a parte de la recaudación por concepto de IGB, ¿no? Señor, esto es terrible. Señor Luego, Crisólogo el tema Cáceres. es 5.5%. Así es. Como ustedes saben, como toda la audiencia debe conocer, si tú llegas a la edad de jubilación en la actualidad, tú puedes llegar a la AFP y decirle, señor FP, tengo dos opciones. La primera, puedo quedarme con ustedes, pero ¿qué me ofrecen? ¿Ya? O la segunda, ¿saben qué? Me llevo toda mi plata, o parte de ella, hasta el monto tope de 95.5%. Entonces, el afiliado ha tenido por años esta doble opción, o quedarse en el sistema, si es que le parece bien, o retirar parte o el íntegro de su dinero que está en su fondo para utilizarlo en cualquier otra actividad. Ahora, eso ya no. Las personas menores de 40 ya no van a poder hacer eso. Las personas que son mayores a ellos van a poder ser los últimos beneficiados de esta prerrogativa, pero los jóvenes ya no. Así Entonces, lo que estamos mirando, y si a eso le sumamos algo más para ya terminar de redondear el pastel, ¿no? Como si todo lo anterior no fuera suficiente, la ley establece que el Ministerio de Economía, además de todo lo anterior, puede asignar recursos del Tesoro Público para financiar aporte complementario que complemente el aporte voluntario. Es decir, aparte de completar para la pensión mínima, aparte de renunciar al IGB, aparte de todo lo que he mencionado, además tiene la posibilidad este mes que no ha dicho ni pío frente a esta norma, la posibilidad de asignar todavía más recursos para financiar un aporte complementario. En conclusión, ¿cuál es la opinión nuestra? La opinión es que el régimen del sistema privado de pensiones a cargo de las AFP fracasó. Cuando llegó al país se nos dijo de que era un régimen que era mejor que el sistema público, que te iban a pagar mejores pensiones, incluso se hizo una campaña de miedo y muchas personas se salieron de la ONP para incorporarse al sistema de las AFP. Pero han pasado los años y ¿qué ocurre? Ahora resulta que para que el sistema siga vivo, el Estado tiene que involucrarse. El Estado al que tanto denostaron, el Estado al que tanto criticaron,
ahora es el gran salvador y el socio estratégico de estas empresas para que sigan vivas, porque la población no cree en ellas, no confía en ellas, y cuando llega el momento de la jubilación y ven que les van a tocar unas pensiones miserables, se dan cuenta de que fue un cuento terrible. Señor Entonces, Crisólogo Cáceres, el sistema fracasó. en ese sentido, ¿cree usted luego del fracaso del que está hablando de las AFPs, en todo caso, este es un salvavidas del gobierno, en este caso también del fujimorismo, a las 4 AFPs en el país? Es un salvavidas que vamos a pagar todos, eso es, claro. O sea, es increíble hacer empresa en esas condiciones en las cuales, si te da mal el negocio, sacas una ley con nombre propio para favorecer la empresa. Entonces, qué bien, ¿no? Así da gusto hacer empresa porque no hay riesgo. Entonces, eso es lo que está pasando. Y hay un el punto... Estado va a ser el socio estratégico de las AFPs, que supuestamente no querían tener nada que ver con el Estado, pero ahora que la gente no los quiere, y que cuando las personas llegan a la edad de jubilación de 65 años, ya nadie dice voy a dejar mi plata en la AFP. Todo el mundo está retirando su 95.5%, porque no les cree. ¿Quién es el culpable de eso? Ellas, que durante años se han burlado de nosotros, nos han dicho, ustedes son los dueños del fondo, nosotros los queremos a los afiliados, es su plata, nosotros velamos por su interés. Claro, pero son palabritas huecas, ¿no? Dueños del fondo, dueño, como diría la canción del Puma, dueño del fondo, dueño de nada. Así es. No señor Crisólogo Cáceres. No teníamos explicaciones del porqué de los miles de millones de soles en pérdidas, no se nos permitía participar en los procesos de toma de decisiones en relación a las inversiones, ni nada. Entonces, ¿dueños de quién? Señor, es una cosa de broma. Señor Crisólogo Cáceres, hay algo importante y usted lo ha señalado con claridad, el impacto fiscal. Ya el Consejo Fiscal se había pronunciado al respecto. Exacto. Y obviamente destinar el 1% del impuesto general a las ventas, el 1% del IGB para una pensión por consumo, obviamente tiene un gran impacto en la caja fiscal. Obviamente hay un descenso en la recaudación tributaria, como sabemos, año a año, y obviamente el país va a requerir de recursos, pero si se está destinando el 1% del IGB para una pensión por consumo, obviamente va a horadar la caja fiscal. Al respecto, ¿qué sugerencia tienen de aspecto sobre el tema? No, es que acá el punto ha sido distinto, pero vamos a hacer un poquito de historia porque seguramente ustedes tienen una audiencia juvenil. Cuando llegó el sistema privado de pensiones a Perú, se nos vendió la idea de que al ser privado era mejor que el sistema público. Nos decían que el sistema público pagaba pensiones miserables y se nos dijo de que la mejor opción era pasarnos a un sistema privado que nos iba a dar una mayor rentabilidad. Millones de personas creyeron en esa historia y empezaron a invertir. Pero claro, nadie podía ver el futuro y nadie podía saber si efectivamente eso era cierto o no era cierto porque nadie todavía se había jubilado. Entonces empezaron a pasar los años hasta que empezaron a jubilarse las primeras personas. Cuando se empezaron a jubilar las primeras personas, vieron con desagradable sorpresa que las cosas no eran como les habían prometido y que por el contrario las pensiones eran tan bajas o más bajas que las del sistema público de pensiones. Entonces allí empezó a cundir el desánimo. ¿Qué hicieron las AFP? ¿No? A través de sus sucesivos voceros de la asociación que las agrupa, empezaron a darnos explicaciones pueriles y a subestimar la inteligencia de los afiliados. En lugar de hacer una culpa y de hacer correcciones en su momento, persistieron en un modelo que obviamente las beneficiaba, porque, por ejemplo, ellas perdían dinero, pero igual cobraban la comisión. Así es. O sea, nunca dejaron de ganar. Era una empresa súper rentable. Ahora, se produjeron, como si lo anterior no fuera suficiente, se produjeron pérdidas. Las AFP han perdido miles de millones de soles en pérdidas. Entonces uno se pregunta, a ver, yo le doy mi dinero a la AFP porque se supone que ellos saben manejar el dinero, se supone que ellos son los expertos. Yo, afiliado, no soy experto. Yo con la justa sé manejar mi negocio, sé manejar mi carrito, pero ellos son los expertos en el manejo del dinero. Entonces, confío en ellos. Pero cuando empiezan a perder plata, un momentito, ¿a qué se debe esto? Luego empiezas a investigar un poco y descubres varias cosas, ¿no? Descubres que muchas veces las inversiones de las AFP se hicieron en empresas vinculadas al grupo económico al cual pertenecen esas empresas. Entonces, recordemos que una AFP usualmente pertenece a un grupo económico que además tiene un banco, que además tiene una clínica, que además tiene una sociedad corredora de valores, que además tiene, en fin, una cadena de farmacias, qué sé yo, ¿no? Entonces son grupos económicos. Por eso cuando ahora, por ejemplo, se dice de que, ¿sabes qué? Se está abriendo la competencia
para que los bancos, financieras y cajas puedan también ofrecer productos previsionales. Sí, claro, digo yo, me sonrío. Sí, pues, pero la AFP es del mismo grupo y el banco es del mismo grupo, ¿no? Y la financiera es del mismo grupo. O sea, lo que pasa es que el dinero va a entrar al mismo grupo, pero por bolsillos distintos. Bueno, pero cerrando eso, el punto es, las AFPs en términos generales han perdido dinero porque sus inversiones no se han caracterizado por la transparencia y porque las inversiones no se han manejado con la celeridad, oportunidad y diligencia debidas, en mi modesta opinión. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo grosero. Si yo sé que tengo invertido mis valores en una empresa, digamos de Ucrania, por ponerte un ejemplo, ¿ya? Y yo sé que ya hay tambores de guerra porque existe la posibilidad de que Ucrania y Rusia entren en guerra, ¿qué hago? En ese mismo momento, vendo. En ese mismo momento, cuando están los tambores sonando a lo lejos, yo vendo. Claro. Pero ¿qué pasa si yo digo, la guerra con Ucrania, y espero que la guerra llegue, que la guerra comience, y recién cuando ya están en plenas acciones bélicas, recién retiro el dinero? Así es. Entonces ya me van a dar menos plata porque las acciones van a estar devaluadas. Ustedes han visto las películas que hay sobre Wall Street, ¿no? Que es el centro neurálgico de los negocios en Estados Unidos, en los cuales los corredores están monitoreando el mercado minuto a minuto. Segundos. Apenas hay una variable que puede implicar que el fondo vaya a sufrir algún menoscabo, inmediatamente venden. Así es. Entonces, Señor... acá nosotros hemos visto de que muchas veces las AFP se han demorado mucho en vender, y eso se ha traducido en pérdidas. ¿Por qué? Porque no han tenido la diligencia de... Señor Crisólogo Cáceres, vamos... por favor, un momentito. Ahora, sobre las pérdidas, para que no nos gane el tiempo, decir algo, ¿no? A lo largo de los años, ASPE, como Asociación de Consumidores, ha hecho una serie de propuestas para que el sistema fuera transparente y eficiente. Con esas propuestas, un momentito, por favor. Señor Crisólogo Cáceres, vamos a hacer una breve pausa. Tenga la gentileza. Para el efecto de la designación de un representante de los afiliados en el Consejo de Inversiones de la AFP. Las AFP tienen un comité de inversiones, un grupo de personas expertas en el tema financiero, que son los que deciden dónde se pone la plata. Bueno, pues que hay un representante, nosotros los afiliados, a quienes todos los días nos dicen que son los dueños del fondo. Un representante que pregunte, ¿por qué vas a invertir en esa empresa de tu grupo económico? ¿Y por qué no inviertes en esta otra? ¿Por qué no vendes este valor que está a punto de degradar? Claro. Que se está en una zona peligrosa, una situación peligrosa. Un representante de los afiliados en el comité de inversiones. Así es. Luego el tema de la rentabilidad, no cobrar comisión que hay pérdida, ¿correcto? Y acá hay una cosa más importante, ¿no? Lo más importante, la cuenta de encaje legal. Eso es algo de lo que poco se habla, la cuenta de encaje legal. ¿Qué es la cuenta de encaje legal? Es una cantidad, es un fondo de dinero de millones y millones de soles que está allí congelado en el espacio. ¿Para qué? Para que cuando se produzcan pérdidas que le reduzcan el fondo al afiliado, se saque el dinero de ese fondo, de esa cuenta de encaje legal, para cubrir la pérdida, de modo tal que el afiliado nunca pierda. Así es. Entonces la pregunta es, ¿por qué en todos estos años que está vigente el sistema, nunca se ha echado mano de la cuenta de encaje legal que administran las AFPs? ¿Por qué? Entonces, muchos de nosotros, y estoy seguro que si ustedes revisan vuestros fondos, revisan sus estados de cuenta, Aarón y Rumi, van a descubrir que han habido años en que han tenido pérdidas. Comparen lo que tenían, que vean las pérdidas. Pues bien, yo les cuento que si se hubiera utilizado esta cuenta de encaje legal para aplicarlo a esas pérdidas, la pérdida no se habría producido y hubiera mantenido el nivel que tenía. De acuerdo, entonces, tenemos que ir a una pausa, por favor. Vamos con la pausa y retornamos con Crisólogo Cáceres. La de modernización que, repito, no moderniza nada, sino que implica un retroceso porque le recorta derechos a las personas y sí, más bien, les garantiza derechos o les garantiza ganancia a las AFPs. Eso es. Vamos a hacer un breve corte. Estamos en Altavoz en Vital, 8:36 de la mañana. Ya retornamos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más.
Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Con 37 de la mañana estamos en Altavoz en Vital y también en Tribu Televisión. Señor Crisólogo Cáceres, si bien es cierto que los jóvenes menores de 40 años no van a poder retirar el 95.5% de su AFP, y esta es una norma que lo ha impulsado el fujimorismo, ¿cree usted que de alguna manera esto tendría ciertos efectos en la próxima votación para este partido político por parte de los jóvenes? Bueno, esa es una pregunta bien interesante, ¿no? Porque realmente en el Congreso actual se están aprobando normas como esta, ¿no? Se están aprobando normas que realmente conspiran contra los intereses de los consumidores. Esta es un excelente ejemplo de ello porque les recorta derechos. Tenemos todo lo que se refiere a la SUNEDU, a la cual le han hecho tal cantidad de modificaciones y ahora la calidad educativa, que es un atributo que valora mucho a los jóvenes, también ha quedado desmerecida. Uh-huh. Las universidades ya no van a tener la obligación de licenciarse ni de revalidar el licenciamiento. ¿Por qué? Porque ahora pues se permite que puedan retornar a las universidades que no hayan aprobado. Uh-huh. Y eso ha sido algo que ha sido duramente un duro golpe para los estudiantes, porque cuando se vea en el futuro la necesidad de contratar personal y se presenten estudiantes egresados de universidades que no reúnen los atributos mínimos de calidad, bueno, el empleador no los va a contratar. Uh-huh. El empleado va a preferir a alumnos que provengan de universidades que sí han cumplido con los estándares de calidad mínimos para que hayan las garantías de que el profesional es el adecuado. Sí. Entonces, los jóvenes tienen que ponderar esto y los jóvenes tienen que aprender de la historia, ¿no? Yo no quiero opinar sobre política, pero yo pienso que todos tenemos claro cuáles son los partidos políticos que están actualmente en el Congreso, y al tenerlos en el Congreso, pues uno al momento de votar va a tener que recordar lo que han hecho estas representaciones, ¿no? Señor, es lo que correspondería. Sí, señor Crisólogo Cáceres, yo quería preguntarle sobre, usted mencionó el tema de los independientes, que muchas veces no reciben en efecto un sueldo fijo y generalmente generan recibos por honorarios. ¿Cómo va a aplicar, cómo va a afectar en ellos esa nueva ley de modernización del sistema de pensiones? ¿Cuánto se les va a descontar a los independientes? La ley establece que las empresas que contraten a estos independientes van a tener que actuar como agentes retenedores, es decir, por mandato de la ley van a estar obligados a retener un porcentaje y a trasladar ese porcentaje que les retienen para que vaya a las cuentas de estos trabajadores. El gran tema es que esto va a tener un efecto múltiple, ¿no? Por ejemplo, si yo como independiente ya sé que al hacer un trabajo no me van a pagar los 100 soles que se habían acordado, sino que me van a pagar 90 soles, yo ya no le voy a cobrar a la empresa
100 soles, sino le voy a cobrar 110 o 115 soles para poder tener. Entonces la empresa, ¿qué me va a decir? Bueno, hacen trabajo y no te doy recibo. Entonces lo que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer con esta norma es incrementar los niveles de informalidad de la contratación, porque obviamente 10 soles para una persona puede no ser nada, pero para otra persona puede ser la diferencia entre comer o no comer ese día. Entonces, pensemos que en el Perú el nivel de informalidad está alrededor del 90%. Si les pones esta carga a los independientes, lo único que vamos a hacer es exacerbar los niveles de informalidad y allí todos perdemos. Eso es lo que va a suceder. Una última pregunta de mi parte. ¿Cuándo entra en vigencia esta ley? ¿Cuándo se aplica? ¿Cuándo es que se va a ver los recortes que usted señala, los descuentos y todo ello? Bueno, la ley tiene pendiente de aprobación un reglamento que va a tenerse que trabajar en 180 días hábiles. Es decir, la vigencia de la ley está supeditada a la aprobación de dicho reglamento. Ahora, no nos hagamos tampoco muchas expectativas en relación al reglamento, porque el reglamento, al ser una norma de menor jerarquía, no puede cambiar en nada lo que está ya preceptuado en la ley, que es una norma de rango superior. Pero, digamos, todas las personas que nos están escuchando y que tengan algo que pensar, apúrense a pensarlo, particularmente si quieren acogerse al retiro del 95.5%, porque una vez que esté propiamente vigente la ley con el reglamento aprobado, esa posibilidad va a desaparecer. Así es. ¿No? Bien, muchísimas gracias, señor Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, por estar en Altavoz en Vital. Gracias por su participación. Un placer como siempre, hasta pronto. Bien, 8:43 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital y en breve ya estamos con Martín Valeriano. Vamos a estar con el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas. ¿Por qué? Porque nos interesa saber la opinión de los dirigentes de transporte respecto a esta creciente inseguridad ciudadana. Como sabemos, los transportistas son extorsionados y están alistando para el día de mañana una movilización, una marcha, una paralización, obviamente porque sienten que el gobierno no hace nada, sienten que el Ministerio del Interior no hace absolutamente nada. Aarón, ¿qué opinas tú sobre ello? No, definitivamente vivimos un clima de inseguridad ciudadana y esto es por ineficiencia del gobierno. El ministro del Interior está más preocupado por sus casos, por estos audios donde se evidencia que Vladimir Cerrón fugó en el cofre. Está más preocupado, como señaló Renzo Ibáñez, yo comparto con él eso, en ser el escudero de la presidenta. Alisa, ¿tú qué piensas al respecto? Pero qué complicado, sobre todo para el Congreso, para el Ministerio para el ministro del Interior, que acaba de prohibir que él vaya a dar estas declaraciones, cuando se supone que tiene que dilucidar estas dudas, cuando se supone que tienen que ser ellos los que nos aclaren estos puntos y digan claramente y fuerte y claro y se exprese de manera transparente qué es lo que necesita la población acerca de estos cuestionamientos. Ya la presidenta no necesita más cuestionamientos en su contra, más dudas al respecto de la veracidad con la que se supone estaría conduciendo el país. Sin embargo, siguen dando muestras de ocultar cosas, de secretos y de cuestionamientos acerca de la justicia y transparencia con la que debe regir nuestro país. Bien, ya tenemos conectado al señor Martín Valeriano, él es presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, ANITRA. Muy buenos días, señor Martín Valeriano, bienvenido a Altavoz en Vital y en Tribu TV. Señor Martín Valeriano, muy buenos días, bienvenido a Altavoz en Vital. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Muy buenos días. No, caramba. Bien, lo primero, señor, ustedes están convocando para el día de mañana una movilización, una paralización del sector transporte de pasajeros. Están indignados por lo que está ocurriendo en el país. Hay violencia, hay secuestros, hay extorsiones. Lamentablemente han asesinado a 3 transportistas en los últimos días. Nos solidarizamos con sus familias. Extendemos obviamente nuestras sentidas condolencias a sus familias. ¿Qué nos tiene que decir sobre ello? Efectivamente, mi estimado, caramba, sí, el día de mañana va a haber una marcha de protesta de transporte y de público usuario también, porque se está coordinando de hacer una marcha por todo lo que vemos ya en estos momentos con relación a las extorsiones, las muertes, los atentados, que ya han pasado 14 atentados y no hay respuesta por parte del gobierno. Yo creo que aquí nosotros hacemos un llamado al gobierno a la inacción de no resolver los problemas de la
inseguridad de los ciudadanos en diferentes sectores. Por eso que el día de mañana vamos a marchar pacíficamente, ¿no? Por la vida, creo, entender que debería ser así por todas las muertes que están sucediendo en estos momentos. Y ante la inercia del gobierno, repito, tenemos que pedir respuesta prontamente ya y dirigirnos al Congreso de la República para llamar a los señores representantes padres de la patria que nos den respuesta a todo lo que viene ocurriendo a nivel nacional, no solamente en nuestro sector transporte, que se ve peligrar en estos momentos, y de igual forma al público usuario, que es el pasajero que se transporta día a día. Cuéntanos un poquito mañana dónde empieza la movilización, qué sectores, qué distritos de Lima, ¿no? qué empresas, obviamente, a qué hora va a ser, de dónde a dónde va a ser, para que de alguna manera también las ¿Cuál personas, sería la ruta? los ciudadanos estén atentos Sí. a esta situación. La preconcentración, señor periodista, va a ser en la Plaza de Hacho, de ahí dirigirnos hacia el frontis del Congreso de la República para exigir a este gobierno, que tiene una desaprobación del 96% de todo lo que está ocurriendo en el país, no exigir una pronta respuesta ante todos estos atentados, estos 14 atentados, para hacer exacto 3 muertes, y hasta el momento el ministro del Interior no se pronuncia. Si bien es cierto, hay algunos apelativos que está dando a través de los programas, digamos, para adelante y de repente a largo plazo, de crear una fiscalía preventiva para el transporte, yo creo que eso es un saludo a la bandera. Ellos saben perfectamente dónde está la causa del problema. Servicio de Inteligencia tiene que actuar prontamente ya. Nosotros no vamos a permitir, y desde acá culpamos al gobierno de lo que pueda suceder de aquí para adelante con los transportistas, porque ante la inercia de prontamente resolver el problema y no participar, tanto en conjunto, tanto el Poder Judicial, el Ejecutivo, el Ministerio Público, y por qué no el Legislativo, que tiene que sacar leyes más drásticas en favor del usuario, y hoy todo lo contrario, está sacando unas leyes benevolentes para los delincuentes y para la población que no son atendidas. Hasta el momento no vemos una ley que favorezca pues el sufrimiento que hoy el pueblo peruano se desangra acá en Lima, y en la Amazonía también hay una creciente se podría decir incendios forestales en la Amazonía, que está perjudicando pues a todos los hermanos del Oriente. Entonces queremos entender que el gobierno tiene que preocuparse por atender las necesidades de la población. Estamos con Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas. Aarón Salomón. Sí, yo quería preguntarle, ¿y qué piensan de esta iniciativa del ministro del Interior de crear un grupo especial de la policía en contra de las extorsiones? ¿No les convence todavía ello? Señor Martín Valeriano. Aló. Sí, yo le preguntaba que el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ha anunciado la creación de un grupo especial de la policía dedicado a luchar... No le he escuchado bien a su pregunta. ¿Me escucha ahora sí? Hola, ¿me escucha? Sí, le escucho, señor periodista, un poquito medio bajo, le escucho. A ver, ¿ahora me escucha bien? ¿Me escucha? Ahora le escucho. Ya, el ministro Santibáñez ha anunciado la creación de un grupo de la policía destinada a luchar contra las extorsiones. ¿A usted no le convence esto? ¿Le parece un saludo a la bandera? Por supuesto, si va a luchar, nosotros vamos a marchar el día de mañana con dirección al Congreso. Es una marcha pacífica, pero de no tener resultado prontamente ya, anunciaremos un paro ya nacional indefinido, si no hay una pronta respuesta de parte del ministro del Interior, porque si bien es cierto, hay algunas alternativas, como repito, a paliativos, pero ¿a qué plazo? Mientras a los transportistas los están matando, y la ciudadanía también de igual forma corre peligro, tan igual como los transportistas. Por eso nosotros no creemos en la palabra, sino hechos, resultados que le vamos a dar después de la marcha del día de mañana una tregua al gobierno para que haya resultado prontamente ya. ¿Hasta cuánto tiempo va a ser la tregua? ¿Cuánto tiempo van a esperar para llevar a cabo esta marcha nacional que usted anuncia? Vamos nosotros en reunión de consejo, como siempre lo hemos hecho, para determinar qué tiempo vamos a darlo a este gobierno, la medida que ellos prometen de que van a dar solución a nuestro pliego de reclamo,
sobre la inseguridad que atraviesa el transporte público. Señor Valeriano, le paso la palabra a mi compañera Alisa Durán. Alisa, por favor, tu pregunta, señor Valeriano. ¿En qué horario, señor Valeriano, se va a desarrollar esta marcha y quiénes son las empresas que estarían participando para apoyar? Anitra tiene como base 50 empresas que por medida de seguridad no lo podríamos dar a conocer, pero entendemos de que además de las empresas se van a sumar los usuarios que ya estamos en coordinaciones, porque también, como verá usted, el peligro es latente frente a esta inseguridad, también con los hermanos usuarios que día a día transportan pues el transporte formal, y por qué no decirlo, creo que ellos también van a tomar acciones el día de mañana. Estamos en coordinaciones. ¿A qué hora se encuentran? ¿10 de la mañana? No, a las 7 de la mañana el horario en la plazuela de Hacho con dirección al Congreso. 8:53 de la mañana estamos en Altavoz en Vital. Señor Martín Valeriano, ¿cuál sería su recomendación a los pasajeros, a aquellas personas que buscan transportarse a los colegios, universidades, institutos, a sus trabajos frente a esta ola delincuencial? Bueno, la recomendación es madrugar temprano, porque creo que el día de mañana de todas maneras le va a afectar en algunos sectores, el de Lima y Callao, porque ya de alguna manera los informales toman la calle y hacen cobro excesivo a los pasajeros por el día de mañana. Pero esto nos obliga al gobierno a salir a protestar como repito, ante la inercia, ¿no?, de gestión que viene realizando la señora Dina Boluarte. Estamos en Altavoz en Vital, estamos también en Tribu Televisión. Vamos a hacer una breve pausa, por favor, manténgase en la línea, señor Martín Valeriano. Ya volvemos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM. 8:56 de la mañana estamos con Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas. Señor Martín Valeriano, si tuviera que decirle directamente a la presidenta Dina Boluarte, tuviera la posibilidad de estar frente a ella, ¿qué le diría en función de estos problemas en el servicio de transporte en el país? Señor Martín Valeriano, estamos en línea.
Bueno, parece que tenemos conexiones y ya... Parece que hemos perdido la conexión. En todo caso, agradecemos al señor Martín Valeriano por su Y participación ya en el sabemos programa. que mañana va a haber paro y por favor pedimos a nuestra audiencia que tome las precauciones del caso. Sí, muchísimas gracias de aquí de antemano a Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas. Y tenemos una noticia importante también para la El último ciudadanía. minuto. Alisa Durán. Altavoz te mantiene informado. No habrá agua este 25 y 26 de septiembre. Hoy no habrá agua en 6 distritos de Lima y Sedapal detalla a las zonas que sería afectada. Estos son los 6 distritos: Los Olivos, La Molina, San Juan de Miraflores, Barranco, San Isidro, Cercado de Lima y San Juan de Miraflores. Pues esto en algunas zonas, esto de manera detallada, se las estaremos pasando por altavoz.p. No dejen de visitar nuestro sitio web www.altavoz.p para noticias, información, opinión, análisis y todo lo que usted necesita saber para estar muy bien informado. Así Síganos es. en todas nuestras redes. Estamos además en Twitter. Por ahí pueden enviarnos sus preguntas y sugerencias a quienes ustedes quieren que entrevistemos y las preguntas de rigor que había que hacer, las dudas que tengan. La pregunta que vamos a hacer es que si quieren o no que los viernes podemos abrir las líneas, ¿no? Para conversar con nuestra audiencia. Importantísimo. Claro que sí, para así también poder conversar con ustedes, que nos hagan las preguntas o que también les pregunten directamente a los panelistas que traemos a diario. Hoy estuvimos con Renzo Ibáñez, él es politólogo, también nos acompañó por vía telefónica el ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde. También tuvimos por teléfono a Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, hablando sobre esta reforma del sistema de pensiones en el país. Y recientemente estuvimos con Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas. Y como saben, es importante la exigencia ciudadana en todo el país, es latente. Queremos seguridad, seguridad para vivir en tranquilidad, en paz. Y es necesario que el gobierno, que el Ministerio del Interior tome cartas en el asunto. No podemos vivir con mayores cantidades de secuestros, extorsiones, violencia, delincuencia. Necesitamos un Perú en paz. Hasta el día de mañana. Muchísimas gracias a Araún Salomón y también a Lisa Durán. Nos vemos el día de mañana. Estamos en Altavoz en Vital y en Tribu Televisión. Hasta mañana. Hasta mañana, 7 de la mañana, como todos los días. Que tengan un buen día. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Alta.